Muy buenas noches, estimado ingeniero Edgar, respetados compañeros. Mi nombre es Abner Yamir Rodríguez Torrado, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Ciudad Bucaramanga, y en el curso de Cálculo Multivariado estoy en el grupo número 24. Este video es para sustentar la actividad número 2. A mí me correspondió sustentar el grupo de ejercicio número 3, linealización y diferenciación. Bien, bueno, entonces la linealización lo que nos permite, según lo que se nos explicaba en clase, gracias por la explicación, estimado ingeniero Edgar, la linealización lo que nos permite es acercar una función. A veces tenemos funciones que son difíciles de evaluar. Entonces aplicamos fórmula de linealización para acercar o mejor aproximar esa función a un plano y de esa forma poder evaluar esa función de forma más fácil. La fórmula de linealización es esta que tenemos acá, L, la linealización de la función x, y igual a f de x sub 0, y sub 0 más f de x sub 0, y sub 0 por x menos x sub 0 más f de y, x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0. Entonces, como tenemos acá el planteamiento, la función x, y aproximada a la linealización. La linealización, cuando aplicamos linealización a una función, pues en este caso encontraríamos de una vez la ecuación del plano para mi ejercicio que es tangente. Entonces, pues hay que seguir una serie de pasos. Primero debemos aplicar las derivadas parciales de la función con respecto a x, las primeras derivadas parciales en un principio, con respecto a x, y z. Habiendo encontrado la linealización, esto se nos facilita para encontrar el error, que en este caso, como vemos acá, el error, ¿qué quiere decir este error? ¿A qué se refiere? Es el error en la aproximación entre la función y, digamos, y la ecuación del plano cuando aplicamos la linealización. Eso es exactamente el error. Entonces, bueno, aquí tenemos la ecuación de error. Tenemos que hallar también m, que es la cota superior, que es importante, pero primero, entonces, como decía, tenemos que aplicar derivadas parciales, las primeras derivadas parciales, primero la función, y para encontrar el error ya tenemos que aplicar las segundas derivadas. Entonces, bueno, el ejercicio 3 dice, encuentra una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función f de x, y en el punto PO, f de PO, función de PO, de P sub 0, que lo que pasa es que quedó un poquito más pequeña la letra. Luego, use este plano tangente para determinar la linealización de L de XY de F en P sub 0. Finalmente, halle la cota superior M para la magnitud del error E en la aproximación f de xy aproximado a la linealización de xy en el rectángulo R. Entonces se nos da digamos, la función que me correspondió, que es el inciso C. Dice que f de xy es igual a x a la 2, y a la 2 coseno de y menos x más 2, evaluado en P sub 0 en el punto 3,2. Acá encontramos en el rectángulo R, tenemos que el valor absoluto de x menos 3 debe ser menor o igual a 0.1 y el valor absoluto de y menos 2 debe ser menor o igual a 0.1. Esto lo vamos a usar para aplicarlo en la fórmula de error. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como decía, es aplicar las primeras derivadas parciales de f de la función, primero con respecto a x, después con respecto a y. Y bueno, vamos a aplicar la derivada parcial de f con respecto a x. Aplicamos la regla de producto de derivación. Y entonces nos quedan dos derivadas parciales en una adición. Tenemos derivada parcial de f con respecto a x, de x a la 2 coseno de y menos x más 2, más la derivada parcial de f con respecto a x del coseno y menos x más 2 por x2. Ahora aplicamos la regla de la cadena. Y tenemos entonces que f sería coseno de u y u sería igual a y menos x más 2. Encontramos la derivada parcial del coseno de u, de f con respecto de u, que sería entonces
la tenemos acá por reglas de derivación, sabemos que la derivada del coseno de u en este caso sería menos seno de u. Ahora aplicamos, encontramos la derivada parcial de f con respecto de x de u. ¿Cuánto vale u? Y menos x más 2. Aplicamos reglas de derivación también y pues la dividimos por los signos. Tenemos la derivada parcial de y, de x y de 2 con respecto de x. Derivada parcial de la constante y, porque estamos derivando con respecto de x, es 0. Derivada parcial de x es menos 1, porque acá tenemos el signo menos, y derivada parcial de 2, que es una constante con respecto de x, es 0. Nos queda entonces que la derivada parcial de f con respecto de x de y menos x más 2 es igual a menos 1. Ahora reemplazamos aquí en la fórmula que planteamos y tenemos que y a la 2, que la derivada parcial, perdón, de f con respecto de x es igual a y a la 2, 2x coseno de y menos x más 2 más seno de y menos x más 2 x a la 2. Hallamos la derivada parcial de la función con respecto a y, exactamente el mismo proceso. Aplicamos la idea. Para no extenderme tanto, voy a pasar muy rápido acá, ya que expliqué la primera. Aplicamos ley del producto, luego regla de la cadena, encontramos la derivada parcial con respecto de f con respecto del coseno de u y de f con respecto de y de el valor de u, que es este de acá, y nos queda entonces que el coseno es igual a menos seno de u. La derivada parcial, esta derivada parcial es igual a 1. Reemplazamos y ahora encontramos que la derivada parcial de f con respecto de y de nuestra función inicial dada es igual a x a la 2 por 2x coseno de y menos x más 2 menos seno de y menos x más 2 y a la 2. Ahora, para poder linealizar o para poder aplicar la linealización, debemos evaluar el punto que se nos dio, que es 3.2, que lo tenemos acá arriba, este punto que se nos dio. Debemos evaluar ese punto primero en la función, después en la derivada parcial de f con respecto de x, la primera derivada parcial, y después en la primera derivada parcial de f con respecto de y. ¿Qué hacemos? La derivada parcial que acabamos de encontrar, primero en la función, pues la función completa, la evaluamos, simplemente reemplazamos x, como el punto es 3,2x, 3, y en y, 2, y eso nos da 36, evaluando. Ahora, aquí como encontramos esta derivada parcial, la acabamos de encontrar ahorita de la función con respecto a x, evaluamos el punto, igual reemplazamos, y nos queda que digamos ese punto evaluado en la derivada parcial, la primera derivada parcial de f con respecto a x igual a 24.15, aunque también me dio 24.6, pero bueno, tomé 24.15. Y ahora evaluamos en la derivada parcial con respecto de y eso nos da que es igual a 33.48. Paso 3, realizamos la linealización de f en el punto 3.2. Ahora tenemos la fórmula de linealización de la que hablamos ahorita. Aquí ya estamos cada vez más cerca de poder aproximarnos o digamos para poder evaluar la función que tenemos en un plano y así de esa forma tener poder evaluarlo de una forma fácil. Aplicamos la fórmula de linealización que ya la describí arriba hace rato, no la voy a volver a describir para ahorrar tiempo, y simplemente reemplazamos los puntos acá que encontramos. Evaluamos en la función, nos dio 36, evaluamos en la derivada parcial con respecto a x, nos dio 24.15, y evaluamos en la derivada parcial con respecto a y, nos dio 33.48. Esos valores los vamos a reemplazar en la fórmula de linealización para linealizar la función. Y entonces, aquí encontramos que f de x sub 0, y sub 0 es igual a 36, f de x, que es la derivada parcial con respecto de x, es igual a 24.15, lo multiplicamos por x menos x sub 0, como el punto es 3.2, el punto x sub 0 es 3, más 33.48, que es la derivada, cuando evaluamos el punto, la derivada parcial con respecto de y, por y menos y sub 0, como el punto es 3.2, entonces y sub 0, ¿qué es? 2.
Operamos, aquí multiplicamos 24 por x, 24.15x, 24.15 por 3, 72.45 y lo mismo acá. Y nos queda que la linealización de la función, de la función f de x y y, f de x y igual a x a la 2, y a la 2 coseno de y menos x más 2 es igual a 24.15x más 33.48y menos 103.4, que esta sería también nuestra ecuación tangente del plano que se nos pedía en el enunciado. Ahora tenemos que hallar la cuota superior en R. Para esto aplicamos las segundas derivadas parciales. Ahora segunda derivada parcial de f con respecto a x, segunda derivada parcial de f con respecto a y la derivada cruzada. Bien, como el proceso es un poco largo y ya expliqué con reglas de derivación claramente ahora y el video ya va en 11 minutos, entonces pues en el ejercicio para sustentar no metí los procesos. La segunda derivada parcial de f con respecto a x sería lo mismo que aplicar otra vez la primera derivada parcial a esta derivada parcial que encontramos acá de f con respecto a x. Igual con y y la derivada cruzada es exactamente lo mismo. Bien, entonces la segunda derivada parcial de f con respecto a x, que lo planteamos de esta forma, es esta de acá. ¿Listo? Y a la 2 menos x a la 2 coseno de menos x más y más 2 más 4x seno de menos x más y más 2, 2 coseno de menos x más y más 2. Evaluamos el punto para encontrar el valor de esta segunda derivada y nos da 27.8. Hacemos lo mismo en la segunda derivada de y. Aplicamos reglas de derivación igual. Vamos a hacer lo mismo que en las primeras derivadas parciales de arriba. Vamos a aplicar ley del producto, regla de la cadena y reglas de derivación básicas de potencia y demás. Y evaluamos el punto en la segunda derivada parcial de f con respecto a y el 3.2, el punto 3.2, y nos queda que es la segunda derivada parcial de f con respecto a y es igual a menos 19.2. La derivada cruzada nos da 72.5. Ahora, teniendo las segundas derivadas parciales de f y siendo estas constantes, tenemos que son constantes. Entonces, el valor absoluto de la segunda derivada parcial de f con respecto a x es menor o igual a 27.8. Ahora, la segunda derivada parcial de f con respecto a y es menor o igual a 19.3 y la segunda derivada parcial de cruzada de xy es menor o igual a 72.5, por lo cual podemos afirmar que la cuota superior es 72.5. Ahora, para poder encontrar la magnitud del error, ya linealizamos, vamos desarrollando paso por paso, como empecé diciendo en el ejercicio. Ya linealizamos, ahora aplicamos la fórmula de error, que es error de xy es menor o igual a un medio de m, que es la cota superior, que ya la tenemos, del valor absoluto de x menos x sub 0 más valor absoluto de y menos y sub 0 a la 2. Bien. Aquí reemplazamos la cota, lo multiplicamos por este medio y nos da 36.2. Similar a cuando evaluamos la función en el punto 3.2, ¿no? 36.2, un valor aproximado. Bien, ahora nos queda plantear la fórmula del error de esta forma, habiendo simplificado. Ahora tenemos que evaluar el cuadrado R que se nos dio y los valores dados al principio del ejercicio nos decían entonces que el cuadrado R, entonces el valor absoluto de x menos 3 debe ser menor o igual a 0.1 y el valor absoluto de y menos 2 debe ser menor o igual a 0.1. Entonces nos queda que el error de aproximación, como lo explicamos al principio, entre la función y la ecuación del plano, operamos acá esto, nos queda que el error de x, y es menor o igual a 0.6. Bien, se acabó el tiempo, el video fue muy largo, pero quería explicarlo detalladamente. Gracias, ingeniero Edgar, por su atención y también por sus comentarios en el foro. Feliz noche para todos.